Analizamos los resultados de la Oficina del Censo y su implicación en la economía estadounidense con el profesor José Gabilondo, él es sociólogo y catedrático de la Universidad Internacional de la Florida, él está en Miami. Gracias, Gabilondo, por estar con nosotros. Bueno, primero es tu impresión, el resultado, o sea, subieron los niveles de pobreza en una administración que quería pelear en bajar los niveles de pobreza. ¿Cómo lo explicas tú esto? Bueno, primero hay que reconocer que la pobreza ha seguido creciendo. Creció durante la burbuja especulativa, creció durante la recesión y ahora sigue creciendo durante la recuperación. Eso tiene que ver más con una realidad económica que una política. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, la realidad económica es que la economía ha cambiado en formas que todavía no entendemos, ni la derecha ni la izquierda puede explicar cómo es que, mientras que las empresas han gozado de un aumento de utilidades y de productividad y de eficiencia, ¿por qué el empleo no ha mejorado? ¿Por qué la distribución de la renta no ha mejorado? Todavía eso no se entiende. Ahora, yo quería responder a tu comentario, que es muy sensato. Hay muchas matices aquí, pero una matiz es que lo que es importante es no solamente la pobreza, sino la profundidad de la pobreza, una cifra que no hemos hablado todavía. Profesor, ¿qué tan profunda es esa pobreza entonces? Bienvenido, le saluda Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Encantado de estar con ustedes. Por ejemplo, la profundidad de la pobreza se refiere no solamente al hecho de si uno es pobre o no, sino cuán pobre es, claro, cuán por debajo está por el medio. Y hay otras cifras en ese informe que, por ejemplo, la mitad de la gente que es pobre tienen menos de la mitad del nivel de ingreso mínimo. Y eso es como un substrato de la pobreza muy pobre. Creo que hay que agregar ese matiz a la discusión. Ahora, pero ¿cómo explicas tú las razones de la pobreza? ¿Es porque los ricos le están robando a los pobres? ¿O explicas porque hay un problema de educación, hay un problema de alto nivel de divorcio, hay un problema de que hay personas que no tienen el entrenamiento para conseguir empleos, que del empleo vamos a hablar más adelante, y no están entrenados para conseguir esos empleos que ofrece el mercado? ¿Cuál es la explicación que tú le das al problema de la pobreza? Es una pregunta muy buena y yo creo que hay varios factores. Primero, siempre va a haber pobreza en el sentido relativo, en que siempre va a haber un estrato que está al por debajo, siempre va a haber eso. Y hay que tomar en cuenta, como usted implicó, que estando en un país de primer mundo, un país industrializado y muy rico, el ingreso mínimo es relativamente alto. Significa gente con casa, con agua, con teléfono, con televisor, con comida, o sea, el nivel mínimo es bastante alto y hay que reconocer eso. Pero hay que tomar la pobreza en el contexto de la concentración tanto del ingreso como de la riqueza. Y lo que vemos en este país a lo largo de los últimos décadas y años es que cada vez hay mayor concentración. O sea, si tú divides la riqueza del país en tres partes, el 1% más rico controla una tercera parte. La siguiente 9% controla la segunda tercera parte, dejando una tercera parte para 90% de la gente. A mí eso me dice, bueno, aunque no todos sean pobres, esa es una distribución no óptima, porque hay muy poca clase media y la riqueza está concentrada en pocas manos. Lo cierto también es que esta es una muy buena radiografía, recordatorio sobre lo que debe o hacia dónde se debe mover esta economía. El sur es más pobre, los hispanos son más pobres, las personas de raza negra representan o tienen las tasas más altas de pobreza junto con los hispanos, y esto nos habla de el nivel académico, el nivel de preparación y el tipo de industria en el que estas personas se desempeñan, profesor. Absolutamente, y volviendo a la pregunta del compañero,
¿Cuáles son las causas de la pobreza? Bueno, falta de educación, falta de idioma, falta de expectativas, y hay que reconocer que alguien tiene que invertir en todo esto. Lo que me preocupa de todo esto es que la pobreza crece justo cuando el gobierno está planteando un recorte de presupuesto y al modo conservador una contracción del Estado, justo cuando hay mayor necesidad para gasto público, digo yo. Hay varias cosas que hay que poner también en perspectiva. Los niveles de la pobreza en Estados Unidos han bajado. Estamos hablando en generaciones anteriores, se hablaba de 22%, hoy estamos hablando del 15%. Segundo, tenemos que hablar del problema del matrimonio. Cuando tú ves, por ejemplo, mujeres solas en el hogar, que estás hablando que son el 31% de pobreza, hay un serio problema. Y estamos hablando también que otro de los mitos que dicen por una cuestión racial, si fuera así, ¿por qué los asiáticos tienen un bajo nivel de pobreza? Claro, hay varias explicaciones. Uno es la educación. Segundo, no se divorcian tanto como se divorcian los hispanos. Tercero, no se salen de las escuelas, los chicos estudian y van a la universidad. Cuarto, se enfocan a crear negocios, y negocios que son prósperos y en industrias que generan mucho dinero. Entonces, un problema también no tanto de la economía, sino de la agrupación donde está concentrando sus recursos y su intelectualidad. Bueno, una aclaración muy importante, también es un tema muy conocido en los Estados Unidos, y es un tema que vale la pena tematizar y discutir, pero es algo muy sensible porque se trata de la correlación entre raza, estructura familiar y la pobreza. Y se reconoce desde hace mucho tiempo que hay diferencias raciales. Ahora, cómo hablar de eso es importante, vale la pena, pero es un poco complicado. Sí, pero la realidad es que tú vas a tener más probabilidad de pobreza si tú tienes una madre sola en el hogar, teniendo que hacerse responsable de los hijos cuando no hay esa unión matrimonial donde el hombre no se está haciendo responsable también de sus hijos. Es algo que cuando tú analizas los asiáticos, el nivel de divorcio es mucho menor. Y eso de alguna forma, tú tienes dos ingresos que de alguna forma cooperan o de alguna forma se distribuyen la economía doméstica, algo que estamos viendo un serio problema entre los latinos, aunque no se quiera hablar. Bueno, de acuerdo, el problema es que uno no puede obligar a las personas, a los matrimonios que sigan casados, o sea, uno... Pero en ese caso, Gabilondo, no le podemos echar la culpa a la economía o al gobierno que no está haciendo lo suficiente cuando también tiene que haber una responsabilidad en el núcleo familiar. O sea, la primera responsabilidad está en la familia, ese es el punto que quiero llevar. Entonces, cuando decimos no, que el gobierno está recortando gastos, tenemos que poner en perspectiva también que la responsabilidad empieza en el hogar. Profesor, yo tengo un minuto, que es lo que me dice la productora. Le voy a pedir un comentario, porque aquí lo que cuenta es la proyección de lo que podemos hablar hacia el futuro, y me quiero concentrar en el tema de los niños, los chicos en pobreza, hispanos y también de raza negra. Y cuando hablamos de eso, hablamos desde el riesgo que tienen de incluso de suficiencia alimentaria en el núcleo familiar o no, y lo que implica la proyección de esta sociedad en los próximos 10 años. El dato particular de los niños, para cerrar, una última reflexión de su parte sobre este informe. Bueno, el tema de los niños es clave porque los niños son nuestro futuro. Claro. Y si no invertimos en ellos, vamos a ver un futuro todavía peor. Pero también quería ponerme de acuerdo un poco por lo que dijo el caballero, porque el Estado no puede hacer el papel que debe hacer una familia o un individuo. Es cierto que el Estado no puede reproducir lo que debería ser un núcleo familiar. El problema en que nos enfrentamos es que hay núcleos familiares que no funcionan demasiado bien. ¿Cómo vamos a hacer frente a ese problema? Bueno, pues ahí está José Gabilondo desde nuestros estudios en Miami. Le agradecemos mucho su análisis, profesor. Con mucho gusto. Hablemos de América Latina. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes con una ligera ganancia tras un inicio de semana dominado por el nerviosismo que está generando la crisis de deuda en la